Después oramos pidiéndole a Dios su bendición. Romanos capítulo 12. Vamos a leerlo, amados hermanos, 2 veces. Se titula Deberes cristianos. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2 solamente. Deberes cristianos. Todos juntos, la palabra de Dios nos enseña: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, hermanos, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hagamos una oración, hermanos. Padre Santo, que estás en los cielos y que estás en medio de nosotros en tu casa, Señor, te damos muchas gracias que nos permites en este primer día de la semana, en esta tarde, Señor, agradable, estar en tu casa de alabanza, en tu casa de oración, en tu casa de enseñanza, en tu casa de sanidad. Gracias te damos, Padre, por cada uno de nuestros amados hermanos que estamos dentro de tu templo, Señor. Gracias por las familias, por los niños, por los bebés, Padre, subieran, por las muchachas, las jovencitas, los adolescentes, jóvenes, todo tu pueblo, ancianos, Padre, que están con nosotros, mi Señor. Gracias por habernos traído. Gracias por hacer caso al Espíritu Santo, que nos impulsa siempre a estar en las cosas celestiales. Gracias, Dios, por la palabra tuya que hemos leído en Romanos capítulo 12, en los primeros 2 versículos. Rogamos, Padre, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos enseñe, Padre, y que tu palabra, Dios, penetre el corazón nuestro, que podamos reflexionar, que nos podamos, Señor, que podamos sentir cómo el Espíritu Santo, Señor, nos compromete, nos pone, Señor, ciertas cosas, Padre Santo, para tomarlas en cuenta y no olvidarlas como cristianos, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por estas cuatro deberes, 4 cosas importantes que no debemos olvidar como hijos tuyos, Padre. Y que estas 4 cosas sirven para el crecimiento y para, Señor, poder crecer en las cosas tuyas. Bendice a tu pueblo y a ti la gloria hoy y siempre. A tu siervo quien habla, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sentémonos, mis hermanos. El tercer día, hermanos, de la reunión allá en Monterrey, fue un día de reto. Fue un día, hermanos, en que el conferencista, con el mensaje y con la enseñanza, de una manera u otra, comprometía a los pastores conforme está la Biblia y nos hacía entender ciertas cosas que el enemigo, hermanos, a todos los cristianos y en todas las iglesias, se ha encargado de ir minimizando. Y esta tercera conferencia nos sirvió para entender muchas cosas. Y en el contexto de Romanos 12, voy a volver a leer los 2 versículos. Todo el capítulo 12 habla de deberes, pero los primeros 2 versículos, hermanos, hablan de 4 muy importantes, que podríamos decir que son los pilares de la vida cristiana y que de ellos emanan todos los demás que leamos.
Pero si olvidamos estas 4 cosas, no va a funcionar los demás. Estas 4 cosas son principales para mantenernos bien delante de Dios, bien, hermanos, como hijos de Dios. Y dice el verso 1 y 2: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La epístola de Romanos, hermanos amados, en este versículo 1, Pablo divide el escrito de Romanos. Romanos está dividido en 2 partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 habla de teología, habla de la gracia de Dios, que qué bendición haber alcanzado la gracia de Dios, qué gran bendición tener la salvación. Si ustedes ven, hermanos, en el capítulo 11 dice remanente de Israel, la salvación de los gentiles. Del 1 al 11 habla de la gracia de Dios, de la bendición que esa gracia, sin merecerla, Dios permite que llegue a nuestras vidas. Y del capítulo 12 al capítulo 16, porque trae 16 capítulos, habla de la vida cristiana, de la ética cristiana, de los deberes del cristiano. En base a la gracia de Dios, del capítulo 1 al 11, entendemos que la gracia de Dios ha llegado a mi vida, por lo tanto, yo debo hacer algo entonces. Yo debo reflejar y debo poner en práctica lo que me está dando Dios. Y del 12 al 16 habla, hermanos amados, de lo que es la vida cristiana. Habla de la conducta del cristiano. Del 12 al 16 habla de la conducta del cristiano. Y Pablo lo expresa en el versículo 1, lo divide, porque dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahí es la primera parte. Os ruego por la misericordia de Dios, que expliqué del capítulo 1 al capítulo 11, donde les escribí acerca de la gran misericordia de Dios, acerca de la bondad de Dios para con nosotros, en que a través de Cristo somos salvos, y que a través de Jesucristo somos sus hijos. Y a través de esta misericordia, a base de esta misericordia que expliqué del capítulo 1 al 11, yo les pido 4 cosas. Pablo, hermanos, en base a la misericordia de Dios recibida, les pide ciertas cosas a los hermanos de Roma. Ahora, al leer la Biblia nosotros, vemos que también nos pide a nosotros, en base a la gracia que usted ha recibido, en base a la gracia que he recibido, en base, hermanos, a la bondad de Dios que todos nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces la Biblia nos enseña y nos dice: bueno, yo te pido 4 cosas importantes que no olvides, y que es importante para tu vida. La primera cosa, hermanos, que no debemos olvidar, ya que recibimos la gracia de Dios y la salvación a través de Jesucristo, tiene que ver con el versículo 1 en la segunda parte, que dice que presentéis, noten la petición, en base a la misericordia de Dios, de lo que recibiste. Ahora tú tienes que reflejar una conducta, tienes que hacer algo por esa misericordia de Dios que has recibido. Y en base a la misericordia de Dios, dice Pablo, primera petición, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta parte, hermanos, del versículo, de la primera cosa que Pablo pide y escribe, que no olvide los hijos de Dios, se refiere a la persona. Está hablando de presencia, porque dice que presentéis tu presencia ante Dios. Tu presencia ante Dios. Acuérdate que con la base de la gracia
tú ya te puedes presentar delante de Dios. Y podemos entrar a la presencia de Dios como hijo de Dios. No te olvides tu presencia delante de Dios. Que nunca olvidemos cómo nos presentamos delante de Dios. ¿Cómo debo presentarme delante de Dios? En base a la gracia que hemos recibido, ¿cómo me presento delante de Dios? Presentáis vuestros cuerpos. Cuando habla de cuerpos, habla de la persona misma, de tu presencia ante Dios. Otras palabras en otro pasaje, siempre en Romanos, cuando él se refiere, amados hermanos, que presentéis vuestros cuerpos, habla de sí mismo, habla de tu presencia, de tu persona, de tu vida. Allá en Romanos capítulo 6, hermanos, versículo 13, nos dice que habla de ti mismo, de tu persona. No está hablando cuando dice que presentéis vuestros cuerpos de otra cosa más que tu presencia delante de Dios. No olvides cómo debe ser tu presencia delante de Dios. Señor, he recibido tu gracia. Señor, tengo la salvación. Gracias, Señor, por ello. Por lo tanto, jamás me voy a olvidar de cómo debo estar yo delante de ti. Jamás, sea lo que esté viviendo, sea lo que esté pasando uno, nunca debo olvidar cómo debe ser mi persona delante de Dios. Nunca debo olvidar cómo la Biblia enseña que me debo presentar delante de Dios. Una cosa, hermanos, el diablo sutilmente, y esto es por eso le digo que nos retó el predicador en esta tercera conferencia, porque son cosas que el diablo, hermanos, ha estado tratando de que los cristianos no lo tomen en cuenta, que olviden ese aspecto, que hagan otra cosa, pero que no tomen en cuenta ni la gran responsabilidad de cómo debo yo presentarme delante de Dios. Y hoy en día la vida cristiana está decaída, hermanos. No tenemos el cuidado de cómo yo me presento delante de Dios. Yo soy hijo de Dios, la gracia de Dios está en mi vida, ha llegado a mi vida. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo me presento? Y hay muchos hermanos que lo toman en cuenta, porque habla de ti mismo, habla de tu presencia, de tu vida. Y cada uno vive como quiere, pero sí son cristianos. Pero aquí es algo que el Señor lo dice. Yo quiero recordarles ahora algo que no deben olvidar, y que hoy en día se está olvidando. ¿Cómo debes tú presentarte delante de Dios que te ha dado de su gracia? Y se refiere a tu persona y a ti mismo. Romanos 6:13 nos dice así, en Romanos 6:13, leamos, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Y noten que dice, sino presentaos vosotros mismos. ¿A quién, hermanos? A Dios. Pablo estaba pensando siempre, ¿cómo es tu presencia? ¿Cómo estás tú delante de Dios? Presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. La mente de Pablo, cuando habla y dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, está refiriéndose, hermanos, a que no olvidemos algo importante: cómo me presento y cómo yo estoy delante de Dios. Yo mismo, mi persona, mi vida, cómo me presento. No olvidemos, hermanos, cómo hacerlo. Y la Biblia nos enseña aquí, Pablo dice, cómo debemos presentarnos. ¿Cómo debemos presentarnos? ¿Cómo le gusta a Dios que yo me presente delante de Él? ¿Cómo le agrada a Dios que sus hijos se presenten delante de Él? No te olvides que así tienes que presentarte. Cuando uno va a algún lugar, hermanos, y depende del lugar donde vaya, pues se arregla muy bien, sabe cómo presentarse, sabe cómo ir, sabe, hermanos, si dices que no, tengo que presentarme de esta manera, si no, no va a funcionar, tiene que ser así. Pues, hermanos, algo que no debemos olvidar, cómo yo me presento delante de Dios. Cómo le agrada a Dios que yo me presente delante de Él. Y aquí habla de dos cosas, hermanos, de tres cosas. ¿Cómo me presento delante de Dios?
Primero nos dice en sacrificio vivo, que presentéis vuestros cuerpos, dice en sacrificio, ¿qué hermanos? Vivos. Tu vida delante de Dios debe ser una vida que Dios se dé cuenta que te estás sacrificando por Él. Hoy en día, hermanos, los cristianos no se sacrifican por Dios. Sacrificar, hermanos, es la manera de cómo demostrar que amo a Dios, a través que yo me sacrifique, a través de que yo me esfuerce, a través que yo procure, a través de que yo saque de mi agenda el tiempo y la forma, porque es mi sacrificio. Yo tengo que sacrificarme. Dios le agrada que nos presentemos, hermanos, y que nuestra vida sea una vida de sacrificio para Dios. Preguntémonos, ¿cómo me estoy sacrificando para Dios? ¿Cómo me estoy sacrificando para Dios? ¿Es cómoda la vida cristiana? ¿Es tranquila la vida cristiana? Cuando hay sacrificio, pues allá no, porque no. Pero la Biblia dice que te presentes como sacrificio. Y esto, hermanos, hoy en día se ha perdido, se está perdiendo. Y nos retaba incluso a los pastores, cómo tu vida está siendo un sacrificio para Dios. Cuando uno se sacrifica por algo es porque amas eso. Es porque es prioridad para ti. Es porque es algo importante. Llueva o truene o pase lo que sea, es algo que tú no puedes dejar. Es un sacrificio que ni es de dolor. Es un gozo sacrificarte para Dios. Es un gozo poder sacrificarte en las cosas espirituales. Nos sacrificamos en varias cosas de la vida. Nos sacrificamos para obtener algo. Nos sacrificamos para que los hijos estudien. Nos sacrificamos y nos sacrificamos. Pero ¿cómo nos sacrificamos para las cosas del Señor? Nunca olvidemos que a Dios le agrada que nos presentemos y ver la vida de su Hijo, una vida que se sacrifica, una vida de sacrificio, una vida de sacrificio. Y esto, amados hermanos, es importante. Cada uno puede en su corazón, hermanos, decir hasta qué punto me estoy sacrificando. A lo mejor no me estoy sacrificando y eso no es correcto. Dios no me puedo presentar delante de Dios si no hay sacrificio. Dios le agrada ver que te estás sacrificando. A lo mejor muchos hermanos del trabajo se vienen acá al templo en las tardes porque trabajan en las mañanas. Y es un sacrificio. A lo mejor hoy algunos hermanos no juegan alguna invitación familiar por estar en la casa de Dios. Es un sacrificio. A lo mejor hermanos velaron y son veladores y hermanos estuvieran descansando, pero no, vengo al templo. Es un sacrificio. Dios le agrada que nos presentemos como una vida sacrificada. Segunda cosa que a Dios le agrada, ¿cómo me presento delante de Dios? Y hermanos, no se olviden esto, siempre cuestiónense delante de Dios, que vea que yo me estoy sacrificando por Él, que yo me estoy sacrificando. Pero también dice acá la Biblia, en vida santa y agradable a Dios. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo Dios nos quiere ver? Un cristiano no solamente que se sacrifica por Dios, sino un cristiano que tiene una vida santa y agradable delante de Él. Cosa, hermanos, que hoy en día no se predica ni se enseña mucho. Ya cada uno puede vivir libremente, total es cristiano. Por la salvación es por gracia. Y van perdiendo todas estas bases que fundamentan la vida cristiana, que fundamentan, amados hermanos, al cristianismo. 4 bases importantes. Cuida cómo te estás presentado delante de Dios, cada uno. Ese día a mí me sirvió, amados hermanos, y no olvido, yo debo cuidar de cómo estoy delante de Dios, cómo me presento delante de Dios, cómo me ve Dios hoy, cómo me ve Dios en la calle, cómo estoy delante de Dios. Y ahora sé que tengo que presentarme con una vida de sacrificio. Muchos hermanos a lo mejor vienen acá y pagan un Uber y pagan taxi,
y a lo mejor lo juntan durante la semana para que puedan venir al culto. Es un sacrificio. Bien, puede decir, no tengo dinero y no hay para esto, y no. Nos sacrificamos. Pero también Dios quiere ver unas vidas en presencia de Él, unas vidas santas. La palabra santa significa una vida apartado, exclusivo para Dios. Una vida que se conserva para Dios. Una vida que está en el mundo, pero no está conforme al mundo, sino que agrada a Dios en toda la manera de vivir. Esto te reta, mis hermanos. Esto nos hace pensar a todos. Eso nos sacude a todos. Óigame, ¿cómo yo debo estar delante de Dios? Una vida sacrificada, una vida exclusiva para Dios, una vida separada para Dios. Estamos en este mundo y luchamos para salir adelante, pero no somos de este mundo. Somos vidas, hermanos, un pueblo comprado a precio de sangre, santo y agradable, y está unido, porque el que quiere agradar a Dios tiene que vivir santamente. El que quiere agradar, vida santa y agradable. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que vivir santamente. Y el que vive santamente está agradando a Dios. No hay separación. No puede decir, estoy agradando a Dios cuando no hay santidad. No, santo y agradable. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que Dios se sonría contigo en su presencia? Vive una vida santa, separada para Él, exclusiva para Él. Tenemos que, hermanos, ser conscientes de esto. ¿Cómo me presento delante del Señor? ¿Cómo me presento delante de Dios? Les quiero comentar algo que me pasó y que pues apliqué esto. Porque la intención de esto es que se quede, hermanos, que se quede en la mente, en el corazón, y siempre recordar, yo tengo que cuidar mi presencia delante de Dios. Yo estoy delante de Dios siempre. Tengo que tener una vida que se sacrifica por el Señor, una vida sacrificial, una vida santa y agradable a Dios. Esa debe ser, hermanos, un pilar importante, un deber del todo cristiano que no debe olvidar: tu presencia delante del Señor. Hoy en la mañana, al venir al templo, pues yo hago mis divisiones y saco siempre mis diezmos, y pues acostumbro siempre diezmar 700 pesos semanales. Bueno, hoy es cumpleaños de mi esposa y el viaje a Monterrey nos quedó corto, así que y operaron a nuestra perrita, a nuestra mascotita, y también salió, y vaya, y dijo, bueno, voy a dar 200 para que tenga 500, para que después lo repongo. Y me acordé cómo debe estar delante de Dios. Es un sacrificio que amo al Señor. No, volví a quitar los 500 y lo metí en mi sobre. No, Señor es primero, y di lo que es del Señor. Y hoy mi esposa pues quería un poquito de ceviche, alguna cosita por allá, y hermanos, dije, bueno, yo lo dije, vamos a ver qué hacemos. Pues resulta, hermanos, que no me costó, porque se lo regalaron, no lo regalaron. Fíjense lo que Dios hace. Yo pensaba, necesito para esto. No, nos sacrificamos por el Señor. Primero es Dios. Pero vean lo que hizo Dios. Me costó solamente su Coca-Cola sin azúcar, porque su ceviche fue gratis y su postre fue gratis. Fueron los obsequios de almuerzo que nos llevaron a la casa. Ese es el Señor. Pero me acordé del mensaje, hermanos. ¿Cómo debo estar yo delante de Dios? No iba a estar tranquilo. No iba a estar tranquilo. No. Sacrificio, nos sacrificamos. Santo y agradable a Dios. Esto no agrada a Dios. Dios siempre va a bendecirnos y siempre va a favorecernos cuando nosotros, hermanos, cuidamos nuestra presencia con Él. Cuida
tu presencia con Dios. Cuida tu presencia con el Señor. Ten una vida sacrificial, una vida santa y agradable. ¿Quieres agradar a Dios? Vive santamente. ¿Quieres vivir santamente? De esa manera agradas a Dios. Esa es la forma que no debes olvidar de cómo debe ser tu presencia delante de Dios. Sacrificial, santa y agradable delante de Dios. Amén. La segunda cosa, amados hermanos, que no debemos olvidar es nuestra separación con el mundo. Nunca olvidemos que tenemos una separación con el mundo. Y acá Pablo lo enseña como un deber, como algo que nunca se te olvide, que al tener la gracia de Dios en tu vida, no se te olvide que estás separado del mundo. No, ni intentes coquetear con el mundo, ni intentes, ahí la llevo, no, eso no es correcto. Tenemos que cuidar este aspecto. La gracia de Dios está separada de la vida del mundo y de las costumbres del mundo. Pablo en el capítulo 2 lo dice. Dice el 2, leamos el 2, hermanos. Dice, no os conforméis a este siglo. Hasta allá, otra vez. No os conforméis a este siglo. Otra vez. No os conforméis a este siglo. Habla de una separación. Habla de algo que está apartado. Habla de algo que no se puede juntar. Antes vivías en este mundo, pero no tenías la gracia de Dios, la salvación del Señor. Pero ahora la gracia de Dios es base para que tú cuides tu presencia delante de Dios en una vida de sacrificio, en una vida santa y agradable. Pero es base para que yo no olvide la separación que yo tengo con el mundo. Y no es necesario que el líder me lo diga, o mi maestro, o el pastor esté. No es que nadie me ve y todo. No es necesario. Uno tiene que tener esto como fundamento cristiano. Mi separación con el mundo. La gracia de Dios me separa del mundo. La gracia de Dios me separa del mundo. No os conforméis, no te ajustes, no te mezcles a este siglo, a esta forma de vida. Conforme van pasando los años, se crean más costumbres y más costumbres paganas y pecaminosas. Y los cristianos, hermanos, el diablo ha trabajado para que incluso los cristianos se mezclen allí, pero son cristianos. Pero, hermanos, olvidamos esto. La gracia de Dios me separa del mundo. No olvide esto. Tu presencia delante de Dios, tu separación con el mundo. Así en corto, cuida eso. Tu presencia delante de Dios y tu separación con el mundo. Es corto. Hermanos, Dios nos sacó del mundo. Dios nos sacó de allí. Por eso, hermanos, la gracia de Dios está separada con el mundo, porque Dios nos sacó del mundo. Cuando leemos Juan 15:19, dice de la siguiente manera: Jesús está hablando a los discípulos y está en la mesa aquel jueves enseñándoles y les está diciendo que no son del mundo, que cuiden ese aspecto, que están separados del mundo, porque la gracia de Dios ha llegado a sus vidas y que tienen que tener esto en su mente, en su corazón, la separación del mundo. Juan 15:19 dice: si fueras del mundo, noten, si fueras, incluso la expresión de Jesús no dice que eres, sino si fueras, porque la gracia de Dios te ha sacado de allí. Si fueras del mundo, el mundo te amaría, pero porque no soy del mundo, porque ahora eres hijo de Dios, porque ahora la gracia de Dios te ha alcanzado. Antes, dice, yo os elegí del mundo. Antes yo te saqué del mundo. La gracia nos separa del mundo. De ahí nos sacó el Señor. Nos sacó del pecado, de la inmundicia. Nos sacó, hermanos, de la idolatría.
nos sacó de todas esas cosas, amados hermanos, de los vicios, nos sacó, hermanos, de la droga, del alcohol, del cigarro, de las malas palabras, de una vida grosera, de una vida mal, hermanos, de una vida que solamente maldecía. Los hermanos, nos sacó del mundo, de ahí nos sacó. Por eso la gracia de Dios nos separa del mundo. Y Pablo dice, no os conforméis a este mundo. Es lo que nunca debes olvidar. No vuelvas al mundo. La separación con el mundo. Ahora, si Dios te sacó del mundo, ¿sabes que tú eres del mundo? Te sacó para que podamos ser luz del mundo. Dice Mateo 5:14, vosotros, que ahora la gracia de Dios está en ustedes, sois la luz del mundo. Están separados del mundo, pero eres bendición para el mundo. Eres bendición para la gente que no conoce a Cristo, porque con tu luz espiritual, con tu luz cristiana, con tu vida cristiana, los que no tienen a Cristo y los que no han alcanzado la gracia de Dios, van a alcanzarlo. Tu familia, tus hijos, tus padres, tus amigos, la gente que te conoce a través de tu luz espiritual, a través de la gracia de Dios que brilla en ti, son alcanzados. Tú eres bendición para la gente de afuera. Tú eres bendición para la gente de afuera. Tú eres la luz del mundo, pero no eres del mundo. La gracia de Dios te separa del mundo para que tú seas de bendición para el mundo, siendo la luz del mundo. ¿Lo entendemos? Estas dos cosas importantes que no olvides. Dos cosas importantes: mi presencia delante de Dios y mi separación con el mundo. Estamos separados del mundo. La tercera cosa, amados hermanos, que Pablo habla y que no olvidemos, y es donde, hermanos, me tocó más porque es un tema que hoy en día, después de la pandemia, ha agarrado fuerza. Y es la tercera cosa que Pablo habla, que no olvidemos, es nuestra transformación. No olvides tu transformación. Ten pendiente siempre tu transformación. Dice el versículo 2, hermanos, no os conforméis a este siglo, ¿qué dice, hermanos? Todos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La tercera cosa, ten en cuenta tu transformación. Y hermanos, ¿qué significa la transformación? La definición, hermanos, y lo que Pablo acá dice, es el efecto, la transformación es el efecto de transformar o hacer cambiar a alguien o algo. La transformación es el efecto de hacer cambiar a alguien o algo. Ha sido transformado. Y hermanos, Dios nos ha transformado a ti y a mí. La gracia de Dios nos transforma. La gracia de Dios nos hace nuevos. La gracia de Dios nos hace nuevos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está la transformación. El acto de hacer nuevo a alguien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas. ¿Cómo? Esa es la transformación. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la metamorfosis espiritual, hermanos. Dios nos ha hecho nuevos a través de Cristo. No olvides tu transformación. No olvides que eres una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron, pero aquí empiezas una vida nueva. Una vida nueva. Y aquí es donde, hermanos, nos hace pensar lo que Pablo dice. Porque para poder reflejar en la vida nuestra transformación, esa vida nueva, se requiere de una renovación de la mente. Se requiere, como dice acá, por medio
de la renovación de vuestro entendimiento. Para que yo pueda reflejar ese nuevo cambio que tengo como cristiano, tengo que ir renovando la mente. Allá entra la mente. Tenemos que ir cambiando cosas. Cosas viejas pasaron y la mente empieza a tener cosas nuevas. Y es donde nos estancamos como cristianos, hermanos. Ahí es donde quiero poner esa atención. Y espero en Dios que lo entiendan bien. Ahí es donde el cristiano se frena. Porque somos nuevas criaturas en Cristo, nacemos de nuevo, pero no renovamos nuestra mente. De tal manera que no reflejamos una nueva vida. De tal manera que con trabajo estamos cambiando y se ve que no estás cambiando, pero yo tengo a Cristo. ¿Qué está pasando? Y aquí entra esta renovación. La renovación, ¿qué significa en definición? Cambiar, una de las definiciones de renovación es cambiar lo viejo y poner algo nuevo. Estoy renovando la casa. Vámonos a las salas nuevas, antiguas. Venga a la sala nueva. Estoy renovando el cuarto. Venga, vamos, cama nueva. La renovación es quitar lo viejo y poner cosas nuevas. La transformación es un cambio, pero el cambio se va a dar y se va a reflejar cuando aprendamos a renovar nuestra mente en cosas nuevas. Lógico, hermanos, que cuando uno se recibe a Cristo, no sabe qué hay en la Biblia. No sabe qué hay en la Biblia. Y no se procura y no se preocupa que su mente empiece a renovar, empiece a leer, para que empiece a ver qué cosas nuevas, quito esto y pongo lo nuevo. Está renovando su mente en la Biblia. Cuando creemos en Cristo, hermanos, no sabemos la Biblia. La gracia viene a nosotros, pero ahora a nosotros nos toca ir renovando nuestra mente en las cosas espirituales. ¿Y eso a qué voy? Que la mente, hermanos, tiene que estar bien ocupada en las cosas de Dios. La mente tiene que estar bien ocupada y tiene que estar trabajando y renovándose para que podamos ir cambiando la vida. Si tú no lees la Biblia, no vas a estar cambiando tu vida, porque tú no has descubierto las nuevas cosas que tiene Jesús para ti. He sido transformado, sí, pero no cambio, porque no está renovando tu mente. Todavía te queda con lo antiguo, pero no estás renovando tu mente. Acá Pablo dice, transformados por medio, dice, a través de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando uno habla de la mente, hay gente estudiosa que dice que para que tengas un buen hábito o un mal hábito, necesitas repetirlo. Y te dice, mira, cuando tengas ya 3 meses haciendo lo mismo, por automático tendrás ese buen hábito. ¿Qué has hecho con la mente? Que has renovado. Y lo estás renovando a diario. Y cuando te das cuenta, esto ya lo tienes como un hábito. A eso voy. ¿Ustedes creen, hermanos? Yo mañana que amanezca el lunes con la bendición de Dios, muchos de nosotros ya ni se van a acordar del mensaje. A lo mejor cuando cenando van a preguntar, ¿y qué predicó el pastor? ¿Te acuerdas? Ya se nos olvidó. Es una verdad. La mente, hermanos, tiene que estarse renovando para que se nos quede. Para que se nos quede. La mente es así. Si tú no la pones en función y no renuevas algo que tú quieres, no vas a lograrlo. Mañana ya ni el mensaje sabrán qué es. ¿Creen que una hora de comunión con Dios a la semana será suficiente? ¿Creen que un capítulo semanal será suficiente? ¿Creen que unas oraciones pocas semanales serán suficientes? Aquí es donde el diablo está ganando terreno. Aquí es donde el diablo. ¿Creen, hermanos, que
que con estar una hora o estar en el templo solamente una vez, tal vez una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez semanal, ¿es suficiente? ¿La mente se estará renovando? No. Y por eso caemos en el mismo. Dios me ha transformado, pero se me está olvidando que tengo que estar renovando en la mente las cosas espirituales. Por eso, amados hermanos, la Biblia nos enseña que tenemos que estar día y día renovándonos en la palabra de Dios. A veces les molestamos para que apunten sus capítulos. Y hermano, yo leo y veo los capítulos. Y así como hay unos que leen 5, 10, hay unos que leen un capítulo solamente a la semana. Y esto a mí, hermanos, cuando estaba en la conferencia me daba. Es que no, hoy nos estamos conformando con poco desde que vino la pandemia. Siempre veníamos tal vez 2 cultos a los domingos. Yo me acuerdo, hermanos, en los años cuando estaba joven y en la iglesia iba a todos los cultos que había del colegio, me iba a la oración hasta San Juan los miércoles, y si había viernes algo me iba, y si sábado los jóvenes, y domingo en la mañana y domingo en la tarde, y sabes que ahí estaba. Pero viene la pandemia y el diablo ha usado esto para bajar esto. Ahora nos conformamos con un poquito, nos conformamos con un detallito, y esto sacude, hermanos. A mí me sacudió, porque podemos caer en conformismo, podemos caer, es suficiente con esto, ¿para qué tanto? Con esto, no. La Biblia dice: cuida tu transformación, cuida tu nuevo nacimiento, cuida la salvación. Y no es porque la pierdas, sino que es importante. Tienes que estar renovando tu mente en la palabra. Síguele, renueva, lee la palabra de Dios a diario, ponte a orar a diario. En tu vida diaria, en tus actividades diarias puedes estar leyendo, puedes estar orando. En los servicios que hayan, en los estudios que hayan, la mente tiene que estar renovándose. No nos conformemos. Efesios 4:23 nos dice, hermanos, en 2 Corintios 4:16, 2 Corintios 4:16, hermanos, nos habla de lo siguiente: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Qué quiere entender, hermanos? Que nuestro cuerpo se cansa. Nuestro cuerpo se cansa. Nuestro cuerpo va envejeciéndose. Y ya no es lo mismo. Se va desgastando. Hoy platicaba con Arturito. Me decía: pastor, no vine por 2 semanas, pastor. Es que estaba yo enfermo de la panza, me decía. Así habla de la panza, me hizo algo mal, pastor. Pero no crea que me porté mal, pastor. Se lo quiero decir, no crea que me porté mal. No he tomado nada, pastor. No portando bien, no crea que me enfermé por... No. Es por viejo, me dice. Es por viejo, dice. Ya no puede mucho. El cuerpo se va desgastando. Pero el interior, dice. El interior. No obstante, ahí está la palabra de renovar tu mente. Se renueva, noten, se renueva. ¿Cuántas veces? ¿Qué dice? ¿Día qué? Entonces, ¿será suficiente como estamos hoy? Hermanos, tenemos que sacudirnos. Tenemos que hacer un examen. Jesús viene pronto. Jesús está a la puerta. Señor, nos está fallando esto. Se me ha olvidado esto, mi transformación, cuidar mi nuevo nacimiento, cuidar este nuevo cambio. Que para que yo demuestre mi nueva vida cristiana, yo tengo que estar renovándome día en día. La palabra día en día. La oración día en día. La alabanza día en día. El servicio día en día. El testimonio, el testificar, en bendecir a la gente día en día. Noten, la mente está ocupada en el día. Y uno puede estar trabajando y puede estar, amados hermanos,
en su mente cantar y puede estar orando, pidiéndole por esto, por eso. Hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Aún peor, a mí me decían, ¿por qué no haces un culto nada más? Porque es lo tradicional hoy en día. Un culto nada más. No estamos en contra de lo que está pasando entonces. Un servicio nada más, con eso es suficiente. No, hermanos. No. La renovación es de día en día. Cuando Efesios habla de mi vida vieja y mi vida nueva, y dice cómo vamos a cambiar y cómo va a ser el efecto de dejar lo antiguo para empezar lo nuevo, Efesios dice, es importante que tú entiendas que tienes que renovar tu mente. Porque si tú no renuevas tu mente, no vas a renovar en cosas nuevas en el nuevo hombre, porque tú lo sabes. Tienes que renovar tu mente para ir dejando todo eso y ser distinto. Y está en medio de la vida antigua, del viejo hombre y del nuevo hombre. Efesios 4:23. Ahí está. En Efesios 4:23 habla del nuevo hombre, del antiguo hombre y del nuevo hombre. ¿Cómo se va a hacer el cambio? ¿Cómo voy a reflejar yo mi nuevo hombre? Y Efesios en el versículo 23 dice el secreto, y dice todos juntos, renovaos en el espíritu de ¿qué? Otra vez renovación. Renóvate en el espíritu de tu mente. Tu mente es importante. Tu mente es importante, que sea una mente espiritual, una mente que esté concentrada en Dios, una mente que esté dirigida a Dios, una mente que esté guiada a Dios, una mente ocupada en las cosas de Dios. Vemos que dice día en día. Cuando uno, hermanos, va renovando todo esto, entonces tu vida va dando el cambio y se muestra en la transformación en tu vida. No olvides tu transformación. Es necesario que renueves diariamente. Como comentario y para alargar, no sé si ya timbraron o no, pero amados hermanos, la Biblia, van a ustedes a darse cuenta si sí o no, la Biblia enseña, y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, enseña que tienes que tú poner la palabra de Dios, que estés tú estudiando, tu mente es importante que la vayas renovando. Cuando a Josué le dijeron, tienes una misión, Josué, vas a conquistar la tierra, le dijo, esta palabra de Dios no se apartará de ti de día, ¿y qué más? Hermanos, le decía, con que un ratito lo leas, ¿qué entendemos? No se apartará de ti esta palabra, sino de día y de noche la meditarás. Mente. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Noten cómo la palabra de Dios nos insiste, tenemos que renovar. No nos conformemos con un capítulo, no nos conformemos con 3 capítulos. Diariamente renueva tu mente en la palabra. Cada uno es responsable, hermanos. Renueva tu mente en la oración. Ora al Señor. Lucas 18 nos enseña y nos dice la necesidad de orar siempre y no desmayar, no de vez en cuando o cuando ya hay un problema oro, no, siempre la oración, la mente tiene que estar bien. Hermanos, la mente cristiana madura tiene 2 aspectos. ¿Cómo puedo yo calificar una mente madura cristianamente? ¿Cómo lo puedo identificar? Lo puedo identificar en 2 puntos. La primera es que la mente ha desarrollado el hábito de estar enfocado en Dios. La mente ha desarrollado el hábito de estar enfocado en Dios. Siempre la palabra, la oración, el testimonio, la bendición, está enfocado en Dios. Está dirigido a Dios. Durante todo el día de tus actividades donde estés andando,
tu mente está enfocada en Dios. La otra aspecto de la mente, con esto hacemos un buen hábito y llegas a tener una mente madura cuando estás enfocado en Dios. La otra aspecto de la mente madura es que todas las cosas de la vida lo miras desde la voluntad de Dios. No piensas otra cosa si no es Dios es el soberano. Todo lo que pasa en tu vida lo ves de una manera distinta. Lo ves de una manera de cosmovisión espiritual. Lo ves de una manera como una oportunidad que Dios te da para discipularte, para corregirte, para seguir adelante, para depender de Él. Tú tienes una mente madura. Cuando te enfocas en Dios completamente, tu mente estará ocupada en Dios. Y cuando tú ves lo que te suceda de una manera espiritual, en una cosmovisión cristiana. Por eso dice, amados hermanos, Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran ¿para qué? Tenemos una mente madura. Sea lo que esté pasando, tú lo miras de otra forma. Tu mente reacciona de otra manera. Esos son los dos aspectos de una mente madura. Necesitamos, hermanos, entonces poder enfocarnos en esto. Enfócate en Dios. No olvides tu transformación. Tu nueva vida como cristiano se va a darse y se va a ver cuando nos encarguemos de estar renovando nuestra mente en cosas de Dios. No te conformes con lo que estás haciendo. No te conformes. Necesitas estar enfocado mentalmente en las cosas del Señor. Y por último, otra cosa que no debes olvidar es la demostración. Es la demostración. Veamos el final del versículo 2 de Romanos 2. El final dice, al final del capítulo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobéis, para que comprobéis. Comprobar, amados hermanos, es demostrar. Compruébame que esto está bien, yo te lo demuestro. Es demostrar. Tenemos que demostrar que la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida. Tenemos que demostrar a la gente, a los nuestros, a los que nos rodean, que la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida. ¿Cómo lo demostramos? Como acá dice, haciendo la voluntad de Dios, que va a ser siempre agradable y perfecta. Necesitas comprobar a tu familia, a los tuyos, que la gracia de Dios está en ti. ¿Cómo lo compruebas? Que ellos vean que estás haciendo la voluntad de Dios, agradable y perfecta. 4 cosas que son como los 4 pilares de una casa que va a sostener, que no olvidemos nunca, y que esto va a ser base para nuestra vida cristiana y nuestro crecimiento. Número 1, para concluir, cómo me presento delante de Dios. Mi presencia delante de Dios. Que Dios te vea una vida sacrificada, una vida santa y agradable. 2, la otra parte muy importante, amados hermanos, también, la segunda, mi separación con el mundo. No olvides que estás en el mundo, pero no eres del mundo. La gracia de Dios te separa del mundo. Tenlo siempre en cuenta. Y cuando haya algo así, no, estoy separado de ello. Y no caemos. 3, cuida tu transformación, tu nuevo nacimiento. Cuida ese nuevo cambio. ¿Cómo lo vas a demostrar que eres nueva criatura? A través de la renovación de tu entendimiento. Enfócate en Dios. Ocupa tu mente en cosas de Dios. Ocúpate. Lee más.
ora más, asiste más, sacrifícate. Ya viene el sacrificio, sacrifícate. Quiero más y más de ti, como dice el canto. No es suficiente un poquito. El Espíritu Santo nos anhela, y así debemos nosotros anhelar a Dios. Anhela a Dios, hermano. Y por último, demuestra a la gente que tienes la gracia de Dios, haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Que Dios nos bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie, ¿les parece? Y agradecemos a Dios su palabra. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra santa. Gracias por la enseñanza, Padre, que esta noche hemos recibido. Padre, no nos conformemos, sino que, Padre, nos ocupemos. Cristo viene y es necesario, Padre, cuidar estos 4 aspectos que usted nos ha enseñado hoy, y que nunca lo olvidemos. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento y sigamos el programa. Amén. Que Dios siga bendiciendo al pastor con toda la sabiduría que nos trae y este entendimiento que podemos tener acerca de la palabra de Dios. Esta renovación